Interesante. Ah, y muy acá. Pero no sé. No, necesito leer. Sí. Y después lo harán. Bueno, achiquémoslo y por último, cuando entremos ya en discusión, nos agrandamos, ¿no? Sí, aquí, en la ventanita allá arriba. No, la demás allá. Perdón, ¿qué estamos haciendo? Ahí. Ah, evidente. Y ahí. Ahí vamos a ver. Después lo abrimos de nuevo. Ya, estamos en vivo, ¿no? ¿Estamos Sí. completos? Ya. Listo. Bueno, muy buenos días a todos los que están en esta conferencia del Grupo Política Monetaria. Bueno, mi idea, como siempre, es partir por leer el comunicado que preparamos y después, obviamente, abrir la discusión para preguntas de los periodistas. Entonces, en lo externo, la economía estadounidense parece estar acercándose por fin a un aterrizaje suave. La inflación se está moderando, el mercado laboral se está enfriando y el gasto de los consumidores parece estar desacelerándose. Las posibilidades de nuevas alzas de las tasas de interés han disminuido. Las nuevas proyecciones del Banco de la Reserva Federal incluyen una mediana de recortes esperados de tasas de interés en el 2024 de 75 puntos básicos, frente a los 50 puntos bases proyectados anteriormente. Se espera que el mundo y China reduzcan sus tasas de crecimiento desde 2,6% y 5,5% en el presente año, respectivamente, a 2,2% y 4% respectivamente en el 2024. Internamente, el IMASEC de octubre del 2023 mostró un débil crecimiento anual de 0,3%, en tanto que el IMASEC desestacionalizado se mantiene estancado a lo largo del año. Con todo, se espera que el PIB del año 2023 cierre con una caída del 0,1%. Si bien varios indicadores de inflación apuntan a que continúe el proceso de reducción de la inflación anual de no transables aumentó de 5,9% en octubre a un 6,1% en noviembre, mientras que las tasas mensuales de inflación y de inflación subyacente en noviembre pasado alcanzaron un 0,7% y un 0,5% respectivamente, muy por sobre lo esperado por el mercado. En este escenario, el GBM propone, por voto de mayoría, bajar la tasa de política monetaria en 75 puntos bases, para dejarla en 8,25%. Paso a leer el contenido principal del comunicado. Después de varios años de turbulencias inducidas por la pandemia, la economía estadounidense parece estar acercándose por fin a un aterrizaje suave. La inflación se está moderando, el mercado laboral se está enfriando y el gasto de los consumidores muestra signos de estar desacelerándose. Las perspectivas económicas de Estados Unidos para el año 2024 dependen de varios factores, entre ellos la una elevada inflación, las altas tasas de interés y el aumento de la deuda de los consumidores. Un think tank de Conference Board pronostica que el PIB real crecerá un 2,4% en el presente año y un 0,9% en el 2024, con una desaceleración del crecimiento hacia fines de este año para luego contraerse en los dos primeros trimestres del año 2024. También se espera que la inflación de Estados Unidos continúe moderándose. Preocupaciones por las eventuales fluctuaciones en el mercado energético debido a la guerra en el Medio Oriente se han moderado y los precios del petróleo han caído. Mientras tanto, las presiones de precios provenientes del mercado de la vivienda y de los servicios continúan moderándose en Estados Unidos, aunque lentamente. Se espera que la inflación interanual se mantenga en alrededor del 3% al final del año 2023. Para el 2024, el mismo think tank de Conference Board pronostica que la tasa de inflación en 12 meses alcanzará el objetivo o meta de inflación de la Reserva Federal de 2%. Tras su reciente reunión de política monetaria de diciembre, la Reserva Federal mantuvo sin variaciones su tasa de política monetaria e indicó una creciente confianza en su capacidad para guiar la economía estadounidense hacia un aterrizaje suave. El balance de riesgo se ha inclinado a favor de una inflación sosteniblemente más baja. Por lo tanto, las posibilidades de nuevas alzas de las tasas de interés han disminuido, lo que implica mayores certezas de haber alcanzado el fin de este ciclo de aumentos de tasas. A su vez, las nuevas proyecciones del Banco de la Reserva Federal incluyen una mediana de recortes esperados de tasas de interés en el 2024 de 75 puntos bases, frente a los 50 puntos bases proyectados anteriormente. Por su parte, Citibank Global Wealth pronostica que el mundo y China reducirán sus tasas de crecimiento desde 2,6 y 5,5% respectivamente
en el 2023, a 2,2% y 4% respectivamente en el 2024. Es probable que el crecimiento se acelere a principios del 2024, pero sin una contracción sincronizada de la economía mundial. La segunda mitad del 2024 debería mostrar un retorno a un mayor crecimiento económico. Internamente, la economía chilena continúa con su proceso de ajuste. La demanda interna registró caídas de 8%, 5,2% y 3,1% en el primer, segundo y tercer trimestre del presente año. Como producto de este ajuste, las importaciones CIF en enero y noviembre del 2023 han mostrado una caída del 18,5% en comparación con igual periodo del año anterior. Con ello, el déficit de cuenta corriente en 12 meses en relación al PIB se ha reducido desde un 9% en el cuarto trimestre del 2022 a un 3,5% en el tercer trimestre del 2023. Por su parte, el INASEC de octubre de 2023 reflejó un débil crecimiento en 12 meses de 0,10%, en tanto que el INASEC desestacionalizado muestra que la economía chilena continúa estancada. Con todo, se espera que el PIB del 2023 cierre con una caída de 0,1% y que crezca entre un 1,5 y 1,7% el año 2024. A su vez, el mercado laboral, en el mercado laboral, la tasa de crecimiento anual del empleo ha mostrado una desaceleración desde un 4,9% en octubre de 2022 a un 2,1% en octubre de 2023. El empleo asalariado que crecía en 12 meses un 5,7% en octubre del 2022, en octubre del presente año crece un 2,7%. En ese mismo periodo, la tasa de sustitución a nivel nacional aumentó desde un 8% a un 8,9%. Los salarios nominales que crecían un 10,9% en octubre de 2022 lo hacen en 8,7% en octubre de 2023. El tipo de cambio, peso dólar, registra una baja relevante en los últimos 2 meses, acumulando una caída de 7,4% en el periodo, explicada en parte por la depreciación del dólar a nivel global, por mejores perspectivas en cuanto a una mayor proximidad del inicio del ciclo de baja de la tasa monetaria de Estados Unidos, y a nivel local, por la suspensión del programa de compra de recetas internacionales, la reducción gradual de la reducción del dólar forward en moneda extranjera, y por una reducción menos agresiva de la tasa monetaria en octubre último por parte del Banco Central. En cuanto al comportamiento reciente de la inflación, las tasas mensuales de inflación y de inflación subyacente en noviembre pasado alcanzaron un 0,7% y un 0,1%, muy por sobre lo esperado por el mercado y por sobre las cifras mensuales de inflación observadas en meses previos. Si bien estas cifras no son buenas, la inflación y la inflación subyacente en 12 meses continuaron con su trayectoria descendente, desde 5% y 6,5% respectivamente en octubre pasado, a un 4,8% y un 6% en noviembre. La inflación anual de transables continúa cayendo desde un 4,3% en octubre a un 3,8% en noviembre. Sin embargo, la inflación anual de no transables aumentó de 5,9% en octubre a un 6,1% en noviembre. En materia de expectativas de inflación, la encuesta de expectativas económicas indica que en 11 meses los economistas esperan que la tasa de inflación se sitúe en un 3,1%. A su vez, desde mediados de noviembre, la expectativa de inflación de los operadores financieros se sitúa en un 2,9% en los próximos 12 meses, a la vez que mantienen sus expectativas de inflación entre los meses 13 y 24 en 3%. Esto demuestra que las expectativas de inflación están ancladas no solo en el horizonte político monetario, sino también en el horizonte de 11 y 12 meses. Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, el GBM, por voto de mayoría, recomienda realizar una nueva baja, en este caso de 75 puntos básicos, para situarla en un nivel de 8,25%. El ritmo de futuros recortes estará condicionado a la evolución de la inflación, de las expectativas de inflación y el comportamiento observado de sus determinantes de corto y mediano plazo. Por lo tanto, bueno, con eso terminamos la lectura del comunicado y me gustaría devolver la palabra a nuestro director, no sé cómo va el director. En el botón dejar de compartir, pues, ¿qué puede ver? ¿Por ahí? Sí. Ahí sí. Ya, muy bien. Entonces, abrimos las preguntas y la discusión. Ustedes para hacer discusión, entonces quedamos a su disposición. No sé quién quiere comentar primero.
Por favor, Radio ADN, sí. La hojita en blanco. Hola, muy buenos días. Yo les quería consultar respecto a la situación económica nacional. Esto después del plebiscito constitucional. Se cierra este proceso y se ha hablado mucho cómo afectaba el tema de la certidumbre. Con el cierre de este proceso, ¿ustedes creen que hay mayor certidumbre para las inversiones? ¿Y cómo ven la economía nacional ya en proyecciones para el próximo año, tomando en cuenta que se viene el IPOM durante esta semana? Buena pregunta. Bueno, yo voy a comentar mi percepción. Yo creo que pueden haber opiniones diversas en esta materia. Primero decir que en general el resultado del plebiscito ya está relativamente internalizado en las encuestas y por lo tanto también el mercado lo tenía relativamente internalizado. Ahora nos quedamos con la constitución vigente y de acuerdo a lo que también han prometido distintos actores políticos, la discusión constitucional en términos de cambiar completamente la constitución parece, no sé, al menos en un horizonte de los próximos 2 o 3 años, parece algo cerrado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si uno le da credibilidad a esas afirmaciones, yo no veo yo no veo que haya un cambio en la incertidumbre, no creo que tampoco haya una baja sustantiva en la incertidumbre, porque la discusión que había era entre lo que existe hoy día como constitución, es decir, la elección de ayer, versus una nueva propuesta constitucional, y quedó lo que teníamos. En mi visión, creo que hay aspectos de política económica que debe asumir el gobierno, que podrían ayudar justamente a despejar ciertas incertidumbres, sobre todo en el tema, creo yo, tributario, fomento que esté enfocado básicamente al fomento del crecimiento. Y yo diría no solamente el tema tributario, sino que las políticas económicas que emprenda el gobierno luego de este plebiscito apunten justamente a fomentar el crecimiento, tanto en eliminar los lomos de toro, los famosos permisos, digamos, que permitan que se pueda desplegar más eficientemente y más rápidamente la inversión, pero además la eventual pacto fiscal se concentre en estimular el crecimiento de la inversión y no se concentre en otros temas. Yo creo que el país hoy día no está en condiciones de subir la carga tributaria, justamente porque estamos en un periodo complejo de la economía, con estancamiento, con inflación desacelerándose, que es una buena noticia, pero ustedes ven, los datos del empleo tampoco son muy buenos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que llevaría a un despegue de la economía serían políticas económicas pro crecimiento por parte del gobierno. No veo un cambio sustantivo en la certidumbre con el resultado de ayer. Sí, bueno, a ver, yo siento un grado de frustración. La verdad es que creo que estamos cerrando un periodo largo del orden de 4 años de discusión en el tema institucional, que se centró finalmente en el marco constitucional. Y ha habido 2 intentos fallidos y eso a mí me genera frustración. Yo creo que es un reflejo de la dificultad que tiene el mundo político para converger hacia acuerdos amplios. Aquí hubo un proyecto del Comité de Expertos que era una constitución más minimalista, a mi juicio razonable, que se hacía cargo de un funcionamiento eficiente del Estado. Y finalmente eso no prosperó y lo que prosperó fue un proyecto que tenía algunos elementos que impedían acuerdos amplios. Entonces nuevamente falla la política, falla la capacidad de los políticos de lograr acuerdos que representen un sentir mayoritario de la sociedad. Y eso tiene un costo, y el costo lo estamos viendo desde el año 2014, con una dificultad en avanzar en materia de políticas públicas, en temas centrales. Quizás el más conocido por todos es el tema previsional, donde hay un consenso técnico hace mucho rato respecto a la necesidad de una reforma profunda ahí, y no lo hemos tenido, pero hoy día se agregan temas como el pacto fiscal o principalmente a la contingencia del tema de la industria de la salud y la crisis de la ISAPRE. Como decía Carlos, estaba internalizado en alguna medida este resultado y por lo tanto el efecto de corto plazo en las variables financieras o los precios de los activos no es significativo, pero lamentablemente tampoco se abre la posibilidad de empezar a desentrampar la política, lograr acuerdos amplios en los temas centrales y echar a andar esta economía a un ritmo mayor.
Entonces, vaya para la suma, frustración, no hay sorpresa porque estaba más o menos internalizado, y la dificultad de lograr acuerdos en particular para hacer cambio al sistema político. Tema central en la dificultad para lograr acuerdos es mayor. ¿Ah? Los incumbentes difícilmente van a concurrir a hacer cambios que, entre comillas, le afecten sus propios intereses. Entonces, frustración con algún impacto negativo sobre el desempeño de la economía en la mirada larga, sin grandes impactos a corto plazo porque estaba internalizado. Bien, en realidad comparto el comentario que decía tanto Carlos como Tomás con respecto a que el resultado del plebiscito no cambia mayormente en el fondo el escenario de incertidumbre. Sí, efectivamente estamos, ¿cuál es el diagnóstico desde mi lado? Hay una fragmentación política grande y eso conduce a muchos incentivos de corto plazo en tener ganancias electorales de muy corto plazo y va erosionando la posibilidad de tener una mirada más de largo plazo para el país y en la búsqueda de consenso, que es lo que se requiere. Entonces, mientras esos elementos siga la fragmentación política, ya sea por cómo está la situación, siga primando esa mirada de corto plazo, los incentivos a buscar consenso siempre van a estar bien difíciles de alcanzar. Y por lo tanto, en el fondo, el escenario todavía está bien abierto a la incertidumbre más permanente. Sí es cierto que el resultado yo creo que está internalizado, por lo tanto, del mismo resultado plebiscito puntualmente no creo que haya un cambio muy relevante con respecto a la situación de cómo se afecta a la economía. Pero creo que la tarea muy pendiente del sistema político es cómo generar cambios en los incentivos, ¿ya? Para buscar consenso y de una mirada más de largo plazo y que no tenga que ver con unos réditos electorales de muy corto plazo para sacar en fondo una cosa así como muy mezquina en el fondo en ese sentido. Quizás para hacer un comentario corto, pero totalmente en línea con lo que estaban comentando mis colegas, sí me preocupa como esta lectura general de todo el proceso, ¿sí? El hecho de que la clase política no haya podido canalizar las preferencias o las necesidades de la sociedad. Y creo que hay que resaltar que al final no hubo ganadores en ninguno de los dos procesos, sino que creo que la sociedad perdió en general. Y hacer un llamado a releer un poco lo que pasó, ¿sí? Como decir, bueno, se rechazó una primera constitución que tenía características muy específicas, ahora se rechazó esta otra. Entonces creo que hay un lugar del aprendizaje de releer eso para leer entre líneas para dónde quiere realmente moverse la sociedad chilena y ojalá que la clase política pueda capitalizarlo y empezar a avanzar en ese sentido con las reformas pendientes y el tema del crecimiento. Andrea. Yo creo que ya han dicho todos. Creo que la frustración de Tomás, etcétera, yo creo que en las últimas 24 horas la hemos sentido todos en distintos niveles de tratar de entender lo que significa la votación, que si bien no es sorpresa, algo mueve los mercados, tenemos un tipo de cambio que está subiendo, tenemos un IPSA que va cayendo, no todo lo fuerte que uno podría esperar porque era anticipado, pero eso tiene impacto sobre lo que viene para adelante para el país y por lo tanto a lo que a nosotros nos llama que es la política monetaria. Así que yo creo que hay que esperar un poquitito a ver cómo se internaliza, si esto genera más o menos volatilidad o más o menos incertidumbre. No lo tengo 100% claro, me parece que hay interpretaciones para los dos lados. El que se haya rechazado dos proyectos puede ser una señal de que los chilenos de verdad no estamos en los extremos, sino que estamos un poquito más moderados de lo que habríamos pensado al principio, pero no lo tengo claro. Entonces, yo siento que hay que esperar un poquitito. Esa es mi sensación y que ojalá en esa espera empecemos a hacer otras cosas que sí son importantes, como todas las reformas que han mencionado ustedes hasta ahora. Muchas gracias, Andrea. Martín, por favor, si puedes, Sí. adelante con tu pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí.
Bueno, luego el resultado de ayer, ¿el escenario actual es suficiente para que Chile recupere su atractivo y qué falta para que los inversionistas no tengan dudas a la hora de venir a Chile? Eh, Mire, yo vuelvo a insistir, yo creo que lamentablemente, esto claro, es una edición ex post, digamos, pero lo que dijo, bueno, lo que dijeron todos mis colegas, gastamos 4 años en un proceso que no logramos cambiar lo que inicialmente una porción mayoritaria de la población quería. Me gusta la intervención que hace la Andrea en el sentido de decir que parece ser que Chile es más moderado de lo que pensábamos. Esa intervención creo que nos da una cierta luz de esperanza, pero yo creo que las cosas, yo por lo menos no veo que haya cambios sustanciales como para decir que los inversionistas van a volver a invertir como no invertían antes. Sí, mal que mal, también lo que pasa con la actual constitución, y ahí no voy a meter en un tema técnico, la actual constitución quedó con un quórum muy bajo. Por lo tanto, en temas muy fundamentales, una mayoría circunstancial eventualmente podría cambiar temas muy de fondo, muy importantes para la estabilidad de la economía chilena y de su institucionalidad. Entonces, en ese sentido, claro, quedamos un poco donde mismo, pero con una constitución debilitada en ciertos aspectos que yo creo que no deberían estar sujetos a básicamente a mayorías simples circunstanciales, sino que a acuerdos de grandes mayorías. Eso me parece que es también un tema de preocupación, porque en definitiva, eventualmente podrían haber algunos sectores políticos que con esos quórum pudieran eventualmente tomar la iniciativa de hacer cambios fundamentales. En todo caso, de acuerdo a lo que se dijo ayer por parte de los distintos actores políticos, aparentemente no hay esa voluntad, lo cual me encantaría que se ratificara en la práctica, digamos, de tal manera de darle estabilidad a nuestra institucionalidad económica. Así que yo creo que no podemos ir jugando con el tema de la institucionalidad fundamental, digamos, de la economía, porque eso tiene unos costos enormes, que básicamente lo hemos estado visualizando, y que son acumulativos, pienso yo. Yo creo que, bueno, la reforma tributaria, por ejemplo, del año 2014 fue bastante beneficiosa en el tema de inversión y crecimiento. Si a eso le sumamos estos 4 años de incertidumbre hacia dónde lleva el camino institucional de Chile, bueno, tenemos, por eso yo insisto, el gobierno debiera plantearse para, ¿cómo se llama?, generar más certidumbre, debería plantearse políticas pro crecimiento, no plantearse aumentos en la carga tributaria. La economía no está para eso, la economía hoy día está muy estancada, hay bastantes empresas de situaciones financieras no tan fáciles de enfrentar. Entonces, bueno, yo en ese sentido no pienso que con el resultado de ayer venga una vorágine de nueva inversión en forma automática. Yo creo que eso requiere de señales claras por parte de la autoridad económica, digamos, para que los inversionistas se vuelvan a encantar con Chile. Y eso no es del todo, yo por lo menos no lo veo del todo evidente, manteniendo tal cual están las cosas y manteniendo el tenor de las reformas que el gobierno, digamos, ha propuesto al país en el último tiempo. Es decir, yo creo que, bueno, hay que reconocer que ha habido, al menos en el caso del pacto fiscal, ha habido una recomposición de los énfasis, pero pienso que el gobierno debería plantearse seriamente si va a mover los instrumentos tributarios, moverlos en función de una agenda de crecimiento y no una agenda donde aumente la carga tributaria. Yo en ese sentido me parece que no están las condiciones económicas para eso. Y me parece bien, ojalá se pudiera acelerar también el tema de los permisos y la burocracia, reducirla, para que efectivamente fluya la inversión. Pero el gobierno tiene que contribuir con su política económica a retomar, entre comillas, el encanto que pudiera tener Chile con los inversionistas. Yo creo que eso no lo veo automático. Lo veo con preocupación y lo veo que logrando grandes acuerdos, digamos, con una visión, digamos, más pro crecimiento, el gobierno y la oposición pudieran llegar a ciertos acuerdos de impulsar ese tipo de agenda.
Sí, yo suscribo, a ver, a propósito de lo que decía Andrea Tocman hace un rato, de que el resultado electoral de los dos plebiscitos da la impresión, ¿cierto?, de que este es un país que busca proyectos más centrados, no extremos. La esperanza es lo último que se pierde, en el sentido de que el mundo político sea capaz de entender y escuchar eso. Hasta ahora no ha sido capaz de canalizar esa gran centro, yo diría, razonable, equilibrado. Había ánimo para reformar la Constitución, para tener una nueva Constitución. 2/3 de la población persistentemente decía, sí, necesitamos una nueva Constitución. Pero no esto, ¿cierto? Que fueron dos proyectos, uno mucho más extremo que el otro, en mi opinión. ¿Cómo queda la cosa para adelante? Bueno, si es que el gobierno recoge lo que estaba mencionando Carlos recién, ¿cierto? Y es que, bueno, aquí proyectos extremos no tienen espacio y hay que buscar acuerdos amplios en torno a temas críticos hoy día, desde el tema de seguridad, delincuencia, etcétera, hasta generar incentivos al crecimiento. Tenemos la chance, a propósito de la pregunta respecto de los inversionistas, de que se genere un clima favorable pro inversión, pro crecimiento. Agenda pro crecimiento. ¿Existe la posibilidad? Existe. La mesa está servida. ¿Están los comensales en esa mesa? No me queda claro porque hasta ahora no han dado el ancho, y quiero decirlo crudamente, para hacerse cargo, ¿cierto?, de lo que interesa al grueso de la población. Y lo dijo Carlos también. Lamentablemente, estamos quedando con una constitución actual debilitada por la baja de los quórum para hacer reformas en temas bien importantes y con una dificultad para hacer la reforma del sistema político, que es un tema súper relevante. Ya lo dije, los incumbentes no deberán sentirse llamados a hacer un cambio más restrictivo en términos del sistema electoral que dificulte la elección de grupos minoritarios. Y esto es complejo. Entonces, teniendo esa debilidad institucional hacia adelante, sin haber podido resolver este tema como hubiéramos querido resolverlo, todavía está la posibilidad de que el ánimo, ¿cierto?, del gobierno en este caso particularmente y de la oposición en concurrir en la misma línea, de hacer anuncios que busquen mayor crecimiento, mayor inversión, despejar incertidumbre, etc. Si no sucede eso, no ha cambiado nada desde el punto de vista de las decisiones de los inversionistas para el país. Juan Pablo. Quizás yo volvería como a un matiz con respecto a la pregunta, que es quizá la atracción de la inversión extranjera como uno lo ve como un resultado importante, pero al final es un termómetro de otra cosa, que es como efectivamente lo que se ha dicho directamente acá o implícitamente, es como el crecimiento más tendencial de la economía, ya, oportunidades de inversión, porque hay oportunidades de que ciertos sectores, ciertas empresas puedan crecer y desarrollarse. Entonces yo creo que más allá de pensar de que nos interesa atraer capitales extranjeros para que inviertan en el país, eso es como un síntoma de una cosa más como de la institucionalidad del país, visiones de largo plazo, reglas del juego claras, y tener un crecimiento, en el fondo. Y esa es una dimensión que quizás en los últimos 4 años ha vuelto más patente nuevamente, pero no hay que olvidar en todo caso que en esta discusión también yo creo que es lo que es difícil, porque yo creo que la moderación está quizás en estos dos procesos frustrados, pero cómo se orquesta esa moderación o ese centro. No sé si un centro o una sociedad más compleja. Por lo tanto, de nuevo, como que en esa fórmula, yo no sé el equilibrio de economía política de esto, pero en esa fórmula del crecimiento a largo plazo sostenible, también tiene que estar sustentada una cohesión social, porque en fondo, si no está sustentado en una visión más cohesionada del país, también al final, a la larga, va a significar algún otro problema hacia adelante. Entonces, creo que es importante, hay oportunidades de inversión, en el fondo, en sectores donde tenemos ventajas comparativas. Quizá hay que volver a mirar las ventajas comparativas que tenemos. En el sector energético tenemos ventajas comparativas en la energía renovable, a lo mejor ahí son oportunidades, en el fondo, donde tenemos que pensar, pero a lo mejor el crecimiento sostenido o sectores económicos específicos, a lo mejor no son. Tenemos que volver a mirar eso
y tratar de buscar fórmulas en que de nuevo garanticen cierta como estabilidad también social, no solamente económica. Andrea, Eugenia. A ver, yo em, creo que pensando en la pregunta de qué hacemos para que los inversionistas quieran volver eh, a entrar con más fuerza, hay que pensar que la verdad que las inversiones más relevantes son todas en Chile, sobre todo, no en otros países, pero en Chile sí son inversiones de bastante largo plazo. O sea, explotar, hacer explotaciones mineras, incluso el litio, que es más corto, es largo. Y para qué hablar de hidrógeno verde, que requiere hartos cambios tecnológicos todavía y toda una red de demanda interna para que tenga algún sentido. Entonces, eh, claramente tener las reglas claras hacia adelante es súper relevante para poder comprometerse en largo plazo en Chile, ya sea a través de inversiones eh, reales, productivas, pero también de que el capital humano se quiera quedar acá, o sea, que no se nos arranque, no se nos arranquen importantes innovadores, personas que aporten a este crecimiento en, en, en el, en el PIB per cápita hacia adelante, que acuérdense que está estancado hace ya varios años. Entonces, pensando en eso, o sea, hay montones de cosas que uno tiene que hacer en la agenda de procrecimiento por lo menos en Pacto Fiscal. Una de las patitas del Pacto Fiscal creo que hicimos una pega ahí de tratar de traer el punto a la mesa nuevamente. Lo que a mí me parece que también nos está faltando para darle esa estabilidad, además de las reglas del juego constitucional y los temas asociados al cambio de quórum que son relevantes, como dice Carlos. Lo que nos falta también es volver a mirar con un ojo crítico, pero no en el sentido de criticar, sino de análisis profundo, qué estamos haciendo con nuestras cuentas fiscales. Y ahí creo que eso es bien fundamental con respecto a lo que puede esperar un inversionista que viene a quedarse en Chile por un buen tiempo. Los datos de responsabilidad fiscal extendida, particularmente pensando que viene un año completo de elecciones de GORES y regionales y un proyecto de ley de descentralización fiscal, son temas que yo creo que van a tener que estar siendo, o sea, suenan súper poco sexy, pero para alguien que va a tener que mirar una inversión normalmente en regiones, pensando en el largo plazo, genera mucho ruido. No se está hablando mucho de eso y creo que es súper importante. Lo mismo pasa con un déficit fiscal consolidado más allá del aparato público central, si uno incorpora a las empresas públicas, a los proveedores, etcétera, que está empeorando mucho más fuerte de lo que estábamos acostumbrados. Y por lo mismo, las agencias acreditadoras nos están diciendo, oye, ojo, tengan cuidado, estamos mirándolos con mucha detención. Entonces, aparte de cosas importantes en la agenda de procrecimiento, esta agenda fiscal, que era como uno de los grandes temas en los cuales sigo estando orgullosa de Chile, hay que ser cuidadosos de que no se nos pierdan. Y ahí las reglas de la Constitución actual tienen algunos problemas porque si bien la iniciativa del Ejecutivo en estos temas está escrita, en la práctica no se respeta hace un buen rato. Y por lo tanto aprovechemos el bajo quórum para meter algunas de esas buenas cosas algunas de las buenas ideas que venían de cómo podíamos volver a reforzar esos puntos hacia adelante, porque si no por ahí se nos genera otra filtración de personas que están pensando en Chile como una buena inversión de largo plazo. Perfecto. ¿Preguntas adicionales? Ahí abajo donde está el cuadro rojo, donde dice más. En la buncha de abajo, Al lado de al lado de abandonar, más. a la izquierda. Bien abajo, ahí dice Ahí más. debería ser pregunta y respuesta. ¿Aquí? De nuevo, ¿dónde está el punto rojo? Pregunta y respuesta. ¿Qué dice? Ahí está. Ok. Bueno. Eso. Esto lo vimos ya. El resultado podría darse esta certeza a corto plazo. Por parte de esa unidad, eso creo que también lo comentamos. Sí. Luego de ayer, el escenario actual es suficiente para que Chile recupere su captura. Eso lo acabamos de ver. Va para abajo.
Muchos agentes del mercado han apostado por un recorte de 50 puntos base en esta IRR. ¿Por qué cambiar una baja monetaria? Ya, esa la. No sé si es Cristiano Claudio Vergara, pero bueno, respondiendo a eso. Bueno, hay que decir acá que hubo voto de mayoría, por lo tanto, no hubo unanimidad en la propuesta de recorte. La mayoría optó por una propuesta de rebajar 75 puntos base la tasa política monetaria. Otros, entre los que me incluyo, optamos por 50 puntos base. Entonces, yo diría que pasaría más bien la pregunta a los que quisieran, digamos, básicamente fundamental mejor porque es 75 puntos base y no 50. En este caso yo me abstengo porque yo, digamos, físicamente voté por 50 puntos base. No sé quién de ustedes quisiera conversar de eso. Bueno, tomo el guante de Carlos, ¿ya? Tomo el guante de Carlos, ¿ya? Sí, mi opinión es que efectivamente no era evidente esta dosis, pero para mí lo más relevante es que si uno piensa en cuál es la tasa de interés real que estamos teniendo en la actualidad, es una tasa de interés real muy elevada. Pongamos que la inflación esperada a un año sea 4%, que sería una parte alta en el fondo del intervalo de confianza de distintos indicadores de expectativa. Incluso si tomo el 9%, en el fondo me da en el fondo un número 5% de tasa de interés real, con una economía creciendo cero. En el fondo para mí es una cosa, ese es como una orden de magnitud. Entiendo la discusión de que hay todavía el trabajo de lograr que la inflación esté en 3% no ha terminado, lo entiendo, en el fondo, pero también entiendo que hay rezagos con que opera la política monetaria y por lo tanto, en el fondo, en esa lógica yo espero que, si bien con vaivenes, pronto deberíamos estar en una tasa de interés real, o sea, tasa de interés neutral, próximamente, en el fondo, en algún momento, al comienzo o mediados del próximo año, porque si no va a ser difícil que la economía, en el fondo, pueda retomar cierto dinamismo más tendencial. Y en ese sentido, creo que hay que curar en algún momento el tranco. Quizás, en el fondo, podría uno pensar en que puede bajar menos y después, en las primeras reuniones del próximo año, apurar el tranco, en el fondo, a medida que los datos van validando esta idea de que la inflación sigue convergiendo. Obviamente que hay detalles, en el fondo, en el margen. En otros momentos preocupa el tipo de cambio, en otros momentos los registros de noviembre no fueron tan favorables en términos inflacionarios, pero dentro de todo eso hay un escenario grueso, en fondo, que muestra que la economía está bastante debilitada económicamente, que las expectativas de inflación siguen en torno al 3% y por lo tanto uno podría pensar que por los rezagos uno tiene que apurar el tranco. Y eso en el fondo, quizás en el margen, obviamente uno puede decir que es una sorpresa versus el mercado, sí, siempre puede haber sorpresas, no sé, yo pienso que 25 puntos base no es una gran sorpresa, pero puede ser que haya alguien que me cuestione en esa visión. Oye, Pues, yo aprovecho la provocación de Carlos también, y hago check a los mismos temas que dice Juan Pablo, o sea, está claro que la demanda agregada y el consumo sobre todo se está ajustando con mucha fuerza, que vemos crecimiento bien bajo hacia adelante, que la tasa es muy restrictiva. Eh, sí es sorpresa con respecto a los 50 puntos de la encuesta. eh, sí, no es tanta sorpresa con respecto a los datos del mercado. Que hay diferencias entre lo que uno ve, en lo que uno ve en los precios financieros y lo que ve en la encuesta. Y por lo tanto yo creo que no es tanta sorpresa. Eh, y un elemento adicional que yo sumaría es que o sea, lo que sí ha sido sorpresa, creo yo, es la evolución de Estados Unidos, y para nosotros eso es súper relevante, y las diferenciales con Estados Unidos son menores, esperadas hacia adelante, dada la trayectoria que se describe en el comunicado. Y eso nos da un poquito más de espacio también para empezar a poner un poquitito más eh, de fuerza en una bajada hacia unas tasas menos restrictivas que las que hoy día tenemos. Entonces, obviamente es una cosa bien táctica, puede ser 50 hoy días, 100 mañana, digamos, pero creo que hay algunos indicadores que permiten mostrar tendencias positivas en términos de inflación.
que garantizan que no debiera ser un cambio significativo en términos de proyecciones de expectativas ancladas hacia adelante. Esa es mi sensación y por lo tanto una sorpresa que no me preocupa demasiado. Bueno, yo también estaba en el otro grupo de la mayoría, así que haciéndome cargo, me sumo a lo que estaban diciendo Juan y Andrea. En particular, en mi caso, sí, también fue un poco lo de la Fed. Creo que los horizontes que nosotros tenemos que estar pensando están alineados con eso y esas son noticias a mañana, que es como un poco contrarrestar también. Quizás hubo no tan buenas noticias en el último IPC, pero eso responde como a factores puntuales de hoy, que me parece que no tendrían que ser tan relevantes como estas cosas que creo que generan espacio para poder tratar de darle un poco más de aire a la economía en este proceso en el que estamos viendo el enfriamiento tanto en la demanda, también el mercado del empleo está mostrando también señales de contracción, entonces en ese sentido creo que era un buen momento para dar un poco más de aire y reducir un poco la tasa. Pero también remarcar que en términos como de lo que es el diagnóstico, es como más marginal, digamos, como que nosotros estamos de acuerdo en lo que dice el comunicado en sí, la discusión al final se da un poco en las interpretaciones de la fuerza que tienen estos distintos factores. Así que bueno, eso. Sí, finalmente me hago cargo del voto de minoría. Yo confieso que estuve permanentemente entre las dos opciones con bastante duda, ¿no? Porque recojo lo que dijo Juan Pablo, lo que dijo Andrea y lo que dijo Eugenia. La economía chilena está en un riesgo de sobreajuste, esa es la verdad. Estamos con una tasa de interés real muy alta, dada una demanda interna cayendo ya por 3 trimestres consecutivos. Hay un rezago entre que la tasa de interés baja y la economía reacciona dentro de las posibilidades de reacción, porque es una economía que está afectada por factores más estructurales que llevan a un bajo crecimiento. Y es cierto que las noticias que tuvimos de parte de la FED la semana pasada nos dieron algún grado mayor de orgullo. Pero ¿por qué opté por 50 puntos solamente? Bueno, porque lamentablemente Chile sigue un poco contra la corriente. Podemos discutir el timing de la FED, pero lo concreto es que nosotros estamos bajando la tasa y que la FED por un periodo largo de tiempo no la va a mover y vamos a seguir viendo una discusión en torno a eso. Y vamos contra la corriente y eso significa generar presiones sobre nuestra moneda. Y el efecto del tipo cambio sobre la inflación, cuando nosotros estamos depreciando nuestra moneda relativamente solo en relación al resto del mundo, ¿eh? Y eso es lo que está sucediendo. La verdad es que el peso se ha depreciado mucho más que una canasta amplia de moneda. El efecto sobre la inflación es relevante y yo mostraba un gráfico aquí en la reunión antes de partir, de que si uno toma la inflación de los importados, la inflación de los transables, promedio de los últimos 3 meses, conocida en Chile, y la anualiza, estamos con una inflación importada de 10,4%. O sea, eso muestra cuán sensible es la inflación local a una depreciación de nuestra moneda. Y la cautela en un escenario político todavía incierto, enredado, donde no se decanta bien el efecto del resultado electoral de anoche, bueno, me lleva a ser cierto cuidadoso y no tratar de sorprender al mercado. El mercado, es cierto, en los precios financieros puede ser que no esté claro si son 50 puntos o un poco más lo que tienen internalizado, pero me parece más prudente en este momento. Y como decía Andrea, es táctico. Efectivamente, si es que en marzo de la próxima reunión no está publicado, entiendo yo, el calendario de reunión de política monetaria para el próximo año, hay espacio para bajar 100 puntos, bueno, bajaremos 100 puntos. Pero hoy día preferí ser un poco más cauto por el riesgo de que el tipo de cambio nuevamente le demos un impulso para que se nos dispare un poco y se nos sobredevalúe nuestra moneda por los efectos inflacionarios que ya hemos visto. Yo voy a sumar, me dejo al final. Creo que los argumentos que se han dado son todos muy válidos, es decir, digamos, aquellas colegas que optaron por 75 puntos base tienen toda la razón en el sentido de que ellos ponderaron más en esa propuesta. Básicamente el hecho que es verdad que la tasa real hoy día es muy alta y eso es complicado para todas las empresas, dado la tasa política monetaria que tenemos hoy día. También es cierto que el FED nos dio más espacio a futuro, insisto, no sabemos exactamente cuándo, para justamente no tener, digamos,
una reducción del diferencial de tasas, porque, bueno, el FED ha dicho que con mayor probabilidad ya se cerró este ciclo de alzas y ve con más cercana el inicio de la baja tasa política monetaria por parte de ellos y con mayor intensidad. Y eso da cierto espacio a la política monetaria, pero da más espacio en el futuro y en términos esperados. Ahora, dicho eso, esas dos cosas son ciertas y dan para el argumento de hacer una baja más agresiva, como lo propusieron los tres integrantes que van por del grupo que van por esa propuesta. También es cierto dos cosas. Hay un efecto, como dijo Tomás, que tenemos que ser cautelosos con el efecto del tipo de cambio, que no tenemos que darle nuevamente vida a un tipo de cambio que se deprecie, y por eso un poquito más cautela en la reducción de la tasa. Y por otro lado, las noticias, aunque son puntuales, yo reconozco que uno no puede sacar tantas lecciones de noticias tan puntuales, las noticias en términos de inflación de los últimos guarismos no son buenas. Y quiero remarcar dos cosas. La inflación mensual de subyacentes, que supuestamente elimina toda la volatilidad, estacionalidad, etcétera, etcétera, fue 0,5%, y eso es un guarismo muy alto. Supuestamente la inflación de subyacentes debería ser mucho más tendencial, y vista de esa forma es una luz de alerta, ¿no? Y por otro lado, la inflación de no transables saltó, subió en el margen, 5,9 a 6,1, y estos dos elementos, más el elemento que mencionaba Tomás respecto de no darle impulso al tipo de cambio, me hicieron a mí ponerle más esos elementos que los otros elementos, y por eso opté, digamos, por 50 puntos base. Pero yo concuerdo que esto es súper discutible, ¿eh? Es súper discutible porque hay algunas señales, digamos, que son un poco encontrables. Todas las señales no van en la misma dirección. Y por eso tenemos esta discusión. Ahora, de lo que no hay duda es que necesitamos seguir bajando la tasa. La intensidad de la medicina puede ser discutible, pero la medicina sí tiene que seguir con este proceso de baja de la tasa. En algunos momentos con mayor intensidad, en otros momentos con menor intensidad. Eso es discutible, sobre todo cuando las señales pueden ser que van en distintas direcciones, señales de distintas variables. Martín nos vuelve a hacer una pregunta en el chat. Volviendo, dice, un poco a la pregunta que realizó ADN. El análisis de Bloomberg apunta a que el resultado podría brindar cierta certeza a corto plazo. ¿Cuándo se termina la incertidumbre? Pensando en que el gobierno le cerró la puerta a un tercer proceso, por lo menos durante su administración, el fantasma constitucional persistiría, ¿y cómo impacta eso en la certidumbre? Bueno, yo creo que el experimento constitucional, a mí me parece que, bueno, lo que ha anunciado el gobierno es lo mismo que podría haber anunciado, es decir, que no podemos seguir jugando con la Constitución por todos los comentarios que han hecho mis colegas acá, y eso genera una inestabilidad, y no solamente inestabilidad, incerteza total de las reglas del juego. Sí, yo me acuerdo que hay un economista que hacía una distinción, que era la distinción de Knight. Uno es que haya incertidumbre y otro que haya totalmente incerteza, que no se sabe nada de nada, no sabe la descripción de probabilidad. Yo creo que el haber abierto el proceso constitucional y por los resultados que tenemos nos generó completa incerteza, y yo creo que eso es muy caro. Y por lo tanto yo creo que espero, porque esto depende más de los políticos que nosotros los técnicos, espero que los políticos también hayan aprendido esa lección. No se pudieron poner de acuerdo. Coincido con Tomás que hubo una propuesta mucho más extrema, que fue la anterior. Esta propuesta probablemente tampoco, obviamente la gente satisfizo, la encontró algo también extrema, pero eso nos da un poco la pauta de que no podemos ir con este juego. Y me parece la mínima responsabilidad que los políticos digan, ya de este tema no vamos a hacer una reforma refundacional de la Constitución. Podrían haber en el margen algunas reformas que no serían malas, que las hemos de alguna manera conversado. Uno, el tema de darle más fortaleza y quórum más alto a temas fundamentales de la institucionalidad. Eso le daría estabilidad a nuestras reglas de juego. Está obviamente discutible que quórum, pues el 60%, como lo proponía la propuesta constitucional. Y lo otro, el régimen político que hace que sea muy difícil lograr acuerdos con la fragmentación de partidos políticos
tan grande y falta de grandes coaliciones y grandes consensos. Entonces, desde ese punto de vista, a ver, el gobierno ha anunciado que no quiere seguir con este proceso. Espero que cumpla su palabra. Eso, digamos, yo no tengo por qué dudar, pero ustedes saben que cada quien tiene su afán, porque de repente pueden las circunstancias dinámicas de la política podrían hacer que ese anuncio, no sé, cambie. Yo espero que no. Me encantaría que esa incertidumbre de seguir jugando con el proceso constitucional se acabara. Yo lo veo, bueno, lo veo al menos en las intenciones de los anuncios. Y eso, bueno, obviamente que es algo que es positivo, pero como ustedes bien saben, una cosa son los anuncios y otra cosa es la ejecución. Y aquí, a mí me pasa, por lo menos en mi visión, creo que el gobierno, muchas veces el presidente, voy a decir una cosa que es fuerte, varias veces ha mostrado falta de credibilidad. Espero que esta vez concrete su anuncio y no cambie de parecer en el transcurso de estos 2 años. Espero que haya de alguna manera aprendido a que cuando uno hace ciertos anuncios, los tiene que meditar bien y tiene que dar credibilidad en esos anuncios, no cambiar, no se puede estar jugando con esto. Es muy pernicioso para la economía. Ahora, después de 2 años no sabemos, puede volver este tema. Yo espero que sean reformas agotadas y ya sabemos esto. Yo creo que un país no puede estar permanentemente. Sí. Ningún país estable, desarrollado, está, digamos, permanentemente discutiendo su constitución. Y por lo tanto, bueno, me encantaría, digamos, que en aquellos, no sé, elementos que se pudieran llegar a acuerdo, bueno, perfecto, pero que en el fondo nos genere mayor certidumbre. Yo veo, no sé, espero que no hayan incentivos de ninguna manera a plantear nuevamente una refundación constitucional como se planteó en su momento durante estos 4 años. Perfeccionamientos que lleven a mayor estabilidad política y económica, yo creo que serían bienvenidos, pero está por verse si se van a lograr esos acuerdos. Así que el tema que se planteó de reducir la fragmentación política me parece fundamental, y lo otro en los temas esenciales, elevarlos por un para que no sean materias de cambios de mayorías circunstanciales que hagan que entremos en un proceso de inestabilidad institucional, que me parece que es muy peligroso también para la economía como la nuestra, o para cualquier economía. No sé. A ver, yo agregaría lo que decía Carlos respecto a predecir cuánto va a ser crecimiento, cuánta inflación es difícil, predecir si va a cambiar la certeza económica, porque además es mucho de percepciones, en el fondo es variable, no es algo así como tan medible como la misma inflación, el crecimiento económico. Pero quizás pondría de nuevo algo que salió siempre en la prensa en los últimos tiempos, que es, por ejemplo, llevamos 10 años con una discusión de reforma de pensiones, con ciertos diagnósticos compartidos por varios elementos técnicos, y aún así no hemos sido capaces del sistema político de llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que si por ejemplo se dan avances en ese sentido, en que finalmente pronto se llega a un acuerdo, que sea por el punto intermedio, en el fondo, a lo mejor que nos da cuenta de estos resultados de los plebiscitos, que el punto intermedio no es todo en la Constitución adicional, a lo mejor al fondo de capitalización individual ni todo al colectivo, sino una solución intermedia. Cuando si eso a lo mejor va a ir dando señales de volver a gobernar, en el fondo pensando en mediano y largo plazo, y no solamente pensar en el corto plazo. Por ejemplo, si también se avanza en pacto fiscal, a lo mejor independiente de que o no se haya cerrado la discusión constitucional, puede ser que ayude a dar más gobernabilidad al país y por lo tanto eso ayude a poner los focos en el fondo en cosas que de alguna manera redundan en también un mejor escenario económico, ¿ya? Eso es lo que yo diría. Y creo que ya se ha dicho todo lo más importante y más, porque hemos hablado mucho de política, así que sí, yo creo que si no hay más preguntas, yo creo que ya estamos cerrando, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Qué piensa el resto? Eugenia.
Adrián. Eugenia tiene que salir. Ah, sí, sí, sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su concurrencia. Bueno, y nos veremos próximamente, digamos, cuando tengamos claridad de los calendarios de reuniones de política monetaria que deben ser pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias por su concurrencia y sus preguntas. Gracias, chao. Chau, chau.